el Premio Nobel de Literatura, otorgado en 1956 a Juan Ramón Jiménez, destacó a escala mundial lo que ya se sabía desde mucho antes: que el autor del famoso Platero y yo era uno de los poetas más importantes, más esenciales, más definitivos del siglo XX. Juan Ramón Jiménez fue el poeta que nos trajo un sinnúmero de inesperados soles de descubrimiento lírico, y el que día tras día, con el fervor ardoroso de un místico, con el afán sin desmayo de un iluminado, elevó ante nuestros ojos, en su ejemplar búsqueda constante de la belleza, uno de los edificios más esbeltos y más firmes de toda la poesía española. Hoy vamos a adentrarnos en la vida y en la obra de este poeta de poetas, de este andaluz universal que se llamó Juan Ramón Jiménez. En Andalucía, a 19 kilómetros de Huelva, se encuentra la ciudad de Moguer, cabeza de partido sobre un monte con amplios panoramas. Aquí, en esta casa, el 24 de diciembre de 1881, nace Juan Ramón Jiménez, poeta universal, Premio Nobel. Nací en Moguer, Andalucía, la noche de Navidad de 1881. Mi padre era castellano y tenía los ojos azules. Mi madre es andaluza y tiene los ojos negros. De estos dulces años, recuerdo bien que jugaba muy poco y que era gran amigo de la soledad. Aquí estuvo la escuela del andaluz universal, donde aprendió sus primeras letras bajo la tutela de don Carlos Girona. Don Víctor Jiménez y Jiménez decide que sus dos hijos, Eustaquio y Juan Ramón, cursen estudios en el Colegio de San Luis Gonzaga, en Puerto de Santa María. El poeta tiene 11 años. No fue feliz la estancia de Juan Ramón en el Colegio del Puerto de Santa María. Era un niño dócil, serio, ensimismado. Pero los años pasan pronto y Sevilla acoge al adolescente que quiere ser pintor en esa búsqueda cromática apasionada que acompañará siempre al poeta. Inicia el preparatorio de la carrera de Derecho en la Universidad Hispalense y comienza una actividad intelectual muy intensa que va desde la lectura en el Ateneo sevillano de los libros de Bécquer, Verdaguer, Rosalía de Castro, Lord Byron, Víctor Hugo, Heine, Schiller y Espronceda, hasta la creación de versos de un romanticismo triste y fatalista, impregnado de fácil andalucismo, lo que no es obstáculo para que su autor se labre una pequeña reputación y sea llamado verdadero poeta. Juan Ramón tiene entonces 17 años. Pero la apatía invade de nuevo el ánimo del joven. Fracasa en los exámenes y abandona los estudios regresando a Moguer. En la calle Nueva está ahora el domicilio de los Jiménez. Hay en ella un pozo de mármol y un largo balcón corrido al que dan las habitaciones de Juan Ramón. Doña Pura, la madre, ha recibido un consejo que no puede desoír. El muchacho debe guardar reposo, tener sosiego, evitar todo esfuerzo. Sus hermanas, Ignacia, hija del primer matrimonio de su padre, y Victoria, forman con la madre un círculo femenino de afectos en torno al joven, cuya salud precaria le hace padecer frecuentes desvanecimientos. Ayer como hoy, Madrid atrae poderosamente a escritores y artistas de toda España. Hay en la capital publicaciones literarias, combativas, políticas, poéticas. A una de estas, de nombre Vida Nueva, envía sus versos Juan Ramón Jiménez, e inmediatamente los ve publicados. Llegan a Moguer cartas de estímulo de escritores jóvenes del propio Villaespesa y Juan Ramón decide, en la primavera del 900, desplazarse a Madrid. Por aquel entonces, Rubén Darío es el pontífice del modernismo. Escritores como Francisco Villaespesa y Ramón del Valle Inclán forman la guardia literaria en torno al coloso nicaragüense. Al grupo se une Juan Ramón Jiménez, que fija su primera residencia madrileña en la calle Mayor, en el número 16. Villaespesa fue amigo entrañable, mentor y guía en la capital del poeta de Moguer, quien publica en este año de 1900 dos libros de versos, Ninfeas y Almas de Violeta, cuyas características predominantes son el sentimentalismo y la melancolía. La delicada salud del escritor se resiente de nuevo y ha de volver a casa, a Moguer. Allí muere el padre, don Víctor, y el alma del joven se llena de preocupaciones sombrías, hasta el punto de que una noche siente que se ahoga. Me llevaron al sanatorio de Castel d'Andorre, en Burdeos. Allí, en un jardín,
escribí Rimas, que publiqué en Madrid el año siguiente. Era el libro de mis 20 años. En el balcón, un momento nos quedamos los dos solos. Desde la dulce mañana de aquel día, éramos novios. El paisaje soñoliento dormía sus vagos tonos bajo el cielo gris y rosa del crepúsculo de otoño. Le dije que iba a besarla. La pobre bajó los ojos y me ofreció sus mejillas como quien pierde un tesoro. Las hojas muertas caían en el jardín silencioso y en el aire fresco erraba un perfume de heliotropo. No se atrevía a mirarme. Le dije que éramos novios y las lágrimas rodaron de sus ojos melancólicos. A fines de 1901, Juan Ramón Jiménez, lleno de nostalgia, decide la vuelta a su país y deja Francia para instalarse en Madrid, en el Sanatorio del Rosario de la calle del Príncipe de Vergara. Allí goza de una paz casi conventual. Lee y trabaja. Recibe visitas de amigos, Villa Espesa, Valle Inclán, los hermanos Machado. Es un tiempo de fervoroso recogimiento que fructifica en una nueva obra, Arias Tristes, donde ya se perfila la personalidad definitiva del poeta. Es un tiempo fundamental este de Juan Ramón Jiménez en el Sanatorio del Rosario. La revista literaria Helios se proyecta allí en conversaciones apasionadas con Pérez de Ayala y Martínez Sierra. Allí establece el poeta profunda amistad con el doctor Cimarro, quien invita al joven a residir en su propio domicilio, a lo que accede Juan Ramón. De la mano de Cimarro, inicia relación con Giner de los Ríos, de la Institución Libre de Enseñanza, quien le acompaña a las sierras de Madrid, cuyas montañas de Guadarrama le inspiran una nueva obra, Pastorales. Después de Pastorales, un nuevo libro, Jardines Lejanos, cierra un ciclo en la vida y en la obra de Juan Ramón Jiménez. Una nueva crisis ha entrado en el corazón de Juan Ramón. Moguer, como siempre, es el refugio obligado a su dolorido sentir. Estamos en 1904 y se abre un paréntesis terrible en la vida del poeta, durante el cual no escribe, no lee, no sueña. Ya no vive la familia Jiménez en la casa grande de la calle Nueva, sino en una casa más modesta de la calle de la Aceña. Se han ido casando los hermanos y Juan Ramón está solo con su madre. Poco a poco, la familia va perdiendo el patrimonio. Pero el sabor de la tierra, la luz de los lugares queridos, la sencillez de las gentes, los viñedos, los hondos caminos, la casita familiar de Fuente Piña, los pinares, los eucaliptos, Montemayor, todo un paisaje entrañable e íntimo trae otra vez al espíritu del poeta seguridad y confianza. Escribe Juan Ramón baladas campesinas, surgen las baladas de primavera y tras ellas un nuevo libro, Elegías. Por aquel entonces aparece en la vida de Juan Ramón un personaje real y mítico, entrañable y casi humano, tierno como una balada. Platero. Es un burrillo que gusta de las naranjas mandarinas y las uvas moscateles, al que el poeta ha tomado ley. Vestido de luto, con mi barba nazarena y mi breve sombrero negro, debo cobrar un extraño aspecto cabalgando en la blandura gris de Platero. Cuando yendo por las viñas, cruzo las últimas calles blancas de cal con sol, los chiquillos gitanos, aceitosos y peludos, fuera de los harapos verdes, rojos y amarillos, las tensas barrigas tostadas, corren detrás de nosotros chillando largamente. ¡El loco! ¡El loco! ¡El loco! Según su apasionado biógrafo, Francisco Garcias, Juan Ramón escribe sin cesar sobre sucesos reales, leves, y sobre este fondo radiante, vívido, va colocando un friso de personajes inmortales. Aguedilla, Darbón, la arrulladora, la pobre Tísica, el niño tonto, aquella niña que no podía con sus ojos negros. Tú, Platero, no has subido nunca a la azotea. ¡Qué encanto el de la azotea! Las campanas de la torre están sonando en nuestro pecho al nivel de nuestro corazón, que late fuerte. Se ven brillar, lejos,
en las viñas, los azadones con una chispa de plata y sol. Se domina todo. Las otras azoteas, los corrales, donde la gente olvidada se afana cada uno en lo suyo. El sillero, el pintor, el tonelero, las manchas de arbolado de los corralones con el toro o la cabra. El cementerio, a donde a veces llega, pequeñito, apretado y negro, un inadvertido entierro de tercera. Ventanas con una muchacha que se peina, descuidada, cantando. El río, con un barco que no acaba de entrar. Graneros, donde un músico solitario ensaya el cornetín, o donde el amor violento hace redondo, ciego y cerrado, de las suyas. Pero Platero no saldrá a la luz hasta años después, en 1914. Y es en 1911, cuando la cordial amistad de Ramón Gómez de la Serna determina un nuevo viaje a Madrid. Juan Ramón exige vivir próximo a una casa de socorro y Gómez de la Serna le instala en una pensión de la calle de Gravina, cerca de un centro benéfico. Pero pronto cambia el andaluz de domicilio para ocupar una sencilla habitación en la calle de Villanueva. Surge entonces una nueva amistad en la vida de Juan Ramón. Amistad estrecha y viva que no se quiebra nunca. La de Juan Guerrero Ruiz, camarada leal hasta la hora última. De la casa de la calle de Villanueva pasa Juan Ramón a la residencia de estudiantes que estuvo en los altos del hipódromo. Allí vive Menéndez Pidal, Antonio Machado, Miguel de Unamuno. Ortega es asiduo visitante de la residencia y sostiene con el poeta muy cordial relación. Se ha iniciado una etapa nueva y rica en la vida de Juan Ramón Jiménez. Por aquellos años, Juan Ramón realiza un trabajo incesante. Orienta las ediciones de la residencia, asiste a conciertos, viaja con Ortega, escribe en la revista Renacimiento, en la que colaboran también Juan Maragall, Martínez Sierra, Azorín, Díaz Canedo, los hermanos Machado, Eugenio Dors, Amado Nervo. En el Instituto Internacional Femenino, una conferencia sobre la rábida hace acudir a Juan Ramón. La hija del ingeniero Camprubí, Zenobia, estaba allí también. Surge pronto un noviazgo que habría de durar 4 años. En aquel tiempo se publican los sonetos espirituales y Estío, que nos revela la poesía decantada y directa característica de Juan Ramón a partir de este instante. En 1914 aparece la primera edición de Platero y yo. Trae el libro ráfagas de frescura y sencillez, una prosa distinta, el aroma lírico de una naturaleza nueva. Sucesivas ediciones en todos los idiomas hacen llegar el nombre de su autor, el andaluz universal, a todos los confines del globo. El 30 de enero de 1916, embarca Juan Ramón en Cádiz rumbo a Nueva York para reunirse con Zenobia, que pasa allí una temporada en compañía de su madre. El día 2 de marzo se celebra la boda de Juan Ramón con Zenobia Camprubí, quien desde entonces se convierte en la colaboradora amante del poeta, en fiel compañera para toda la vida. El matrimonio permanece 3 meses en Estados Unidos, regresando el 30 de junio a Madrid. Y a poco se publica el diario de un poeta recién casado, obra capital en el contexto general de su autor, en verso y prosa, en la que el mar, la naturaleza y el amor adquieren una dimensión impresionante. El diario fue saludado como un segundo primer libro mío y el primero de una segunda época. En realidad, el diario es mi mejor libro. Me lo trajeron unidos el amor, el alta mar, el alto cielo, el verso libre, las Américas distintas y mi largo recorrido anterior. Es un punto de partida. Se inicia en la vida de Juan Ramón un período fecundo, excitante, lleno de controversias y polémicas, de leyendas. El matrimonio vive primero en la calle del Conde de Aranda para ocupar pisos después en Lista, en Velázquez y en Padilla, último domicilio madrileño del poeta en el que permaneció hasta 1936. Se decía que estos sucesivos cambios de casa eran para huir del ruido, de los vecinos, del bullicioso trajín cotidiano. En 1918 se publica Eternidades, que el poeta dedica a su mujer. Es un libro de amor conyugal y también de afán de sentirse nuevo cada día, de regreso del ensueño. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma nuevamente. Que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas. Que por mí vayan todos los que ya las olvidan a las cosas. El libro siguiente se titula Piedra y cielo y está dedicado a José Ortega y Gasset.
Son versos sintéticos, directos, de formas leves y desnudas. La paciencia, la alegría y el amor de Zenobia hacen fructífera la obra de creación. Ella resuelve, trabaja, corrige manuscritos, colabora con su estímulo y aliento. El poeta es feliz en su hogar armonioso. Por aquellos años llega a Madrid Federico García Lorca y Juan Ramón Jiménez le ayuda con sus consejos y recomendaciones, despertando el entusiasmo del joven Federico, que se aloja, como años antes el propio Juan Ramón, en la residencia de estudiantes. Juan Ramón influye también decisivamente en poetas como Jorge Guillén y Pedro Salinas, que adquieren del maestro el culto por la belleza difícil y desnuda, a diferencia de la escuela americana de Rubén Darío. Son varias las revistas que ven la luz estos años, dirigidas por Juan Ramón y dedicadas por él, con preferencia, a dar a conocer nuevos nombres para la poesía. La primera de ellas se llama Índice, a la que sigue, en 1925, la titulada Sí. Tras ellas, y en 1927, aparece Ley. A partir de belleza y poesía, la obra en verso de Juan Ramón se hace cada vez más espaciada, más distante. El poeta se dedica ampliamente al ensayo, a la crítica, al artículo. Por otra parte, su siempre difícil adaptación a la vida social se agudiza por este tiempo y el escritor se recluye en sí mismo hasta el extremo de resultar inaccesible para todos. A partir de 1925 y hasta 1936, en que finaliza su estancia en Madrid, su obra se va editando en forma de cuadernos, versos sueltos, colecciones de pliegos de recuerdos, sensaciones. En 1936, el matrimonio Jiménez abandona España. Zenobia y Juan Ramón se instalan en Puerto Rico y la estancia en la isla trae serenidad al alma del poeta. América del Norte es ahora refugio de los Jiménez, pero la Segunda Guerra Mundial corta bruscamente este remanso de sosiego. Y el poeta colabora en unos programas radiofónicos en defensa de la paz. Más tarde, la Universidad de Maryland recoge el trabajo de ambos esposos como profesores. Colabora en las principales revistas de habla española y publica Españoles de Tres Mundos. Publica también La Estación Total y en 1949 Animal de Fondo, su último libro de versos en el que culmina un proceso de crecimiento de conciencia de Dios. En 1948 tiene lugar la visita a la República Argentina, invitado por la Sociedad Anales de Buenos Aires a pronunciar una serie de conferencias. El país dispensa al poeta una acogida excepcional. La estancia en América produce en su carácter un cambio importante. Desde estas Américas empecé a verme y a ver a los demás en los días de España. Desde fuera y lejos, en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Se produjo en mí un cambio profundo, algo parecido al que tuve cuando vine en 1916. Impresiona su humildad nueva. Al inaugurarse en su amado Moguer la biblioteca Juan Ramón Jiménez, Juan Ramón escribe al alcalde: Yo no soy nadie ni nada más que un trabajador enamorado de mi trabajo. Estoy arrepentido de la mayor parte de los libros que he publicado y mi obsesión actual es no haber esperado a estos últimos años de mi vida para ver impresos mis escritos. Los Jiménez vuelven a Puerto Rico por motivos de salud. La Universidad de Río Piedra recibe amorosamente al poeta y lo incorpora a su claustro de profesores. La universidad es, desde entonces, el nuevo hogar del matrimonio. Explica un curso sobre modernismo, un curso singular, sin programa ni método, lleno de recuerdos personales, vivencias y nostalgias. El presidente de la Universidad de Puerto Rico, doctor Jaime Benítez, por delegación expresa de Juan Ramón Jiménez, recibió el Premio Nobel en Estocolmo. Para nosotros los puertorriqueños, Juan Ramón Jiménez es uno de nuestros poetas. Vivió en Puerto Rico por 6 años, acompañado por Zenobia, y tuvimos la satisfacción y gloria de tenerle como poeta residente en la Universidad de Puerto Rico del 52 hasta su muerte en el 58. Durante este plazo concurría con frecuencia a las aulas universitarias y también al jardín de infancia de la universidad, donde los chicos le rodeaban constantemente. Recuerdo cuando en el 1956 vino a entrevistarle el periodista sueco con miras a escribir los antecedentes relativos
a Juan Ramón cuando aún constituía un secreto el otorgamiento del premio Nobel y al ver a Zenobia postrada en cama, solicitó y obtuvo de la Academia Sueca el permiso para anticipar la noticia. En 25 de octubre de 1956 se otorga a Juan Ramón Jiménez el Premio Nobel de Literatura. 3 días más tarde, muere Zenobia. El poeta se ha encerrado en un desesperado mutismo. No contesta las cartas, deja de escribir, abandona todo. Juan Ramón quedó afectado decisivamente por aquel último golpe, la muerte que siempre le había rondado en sus poesías y en su imaginación, ahora la veía como una realidad inexorable. Me pidió que en su nombre fuese a Suecia a recibir el premio Nobel. Y aquella gran distinción que al mismo tiempo constituía una responsabilidad tan penosa, me puso en contacto con todas las autoridades quienes me señalaron en Estocolmo que para ellos había sido muy triste el que no fuera hasta estos momentos que un gran poeta español recibiese el reconocimiento Nobel. Señalaban que los españoles, con esta frecuente disposición nuestra de olvidarnos de lo material y lo inmediato, generalmente no se habían ocupado de cumplir con todo el vasto trámite que el premio Nobel representa. En este particular caso tampoco lo había hecho Juan Ramón, lo había hecho sí su mujer y Graciela Nemes, dos abnegadas admiradoras de Juan Ramón, quienes lograron este reconocimiento tan merecido. Dice su biógrafo Francisco Garcías, el rector de la Universidad de Puerto Rico, doctor Jaime Benítez, su médico don Ramón Fernández, la señorita María Guzmán, su enfermera, acabaron con la tortura del poeta. Le sacaron de su casa llena de recuerdos y de sombras. Le sometieron a un tratamiento riguroso, a una disciplina inapelable, a la luz, al aire, a la convivencia. Habló con los niños, volvió a sus clases de la universidad, saludó a los poetas, escribió cartas. Pero todo terminó de nuevo el 28 de mayo de 1958. La muerte. Máquina de mi frente, hecha quizás para brotar la chispa que iluminara al mundo estas ignotas cuevas interrogantes de la vida. Pobre máquina mía, que no podrás, en grato arrumbamiento, sonreír a las frentes venideras, salidas de tu rudimento, mejores, más perfectas, con la seguridad del casi ya. El cementerio de Moguer guarda los cuerpos de Juan Ramón y de Zenobia. Qué malestar, qué sed, qué estupor duro, entre esta confusión de sol y nube, de azul y luna, de la aurora retardada. Escalofrío, pena aguda. Parece que la aurora me da luz, que estoy ahora naciendo delicado, ignorante, temeroso, como un niño. Tuve la suerte y el honor de conocer a Juan Ramón Jiménez allá en 1955. Recuerdo aquella mirada que tenía Juan Ramón Jiménez de un negror profundo y aquella tristeza en aquel momento en que yo le conocí. En la poesía española estamos reunidos los poetas José García Nieto, José Hierro y el también poeta y sobrino de Juan Ramón Jiménez, Francisco Hernández Pinzón. Querido García Nieto, ¿cuál fue tu primer contacto, creo que epistolar, con Juan Ramón Jiménez? Bueno, yo tenía mi contacto espiritual, como es lógico, y seguidor de Juan Ramón Jiménez ya toda mi vida, desde que empecé a escribir, casi desde que empecé a leer. Pero mi gran sorpresa fue cuando un día, yo no habría atrevido nunca a escribirme con él, Juan Guerrero Ruiz, al cual conocía en Madrid, me llamó por teléfono y me dijo: venga usted a verme porque se ve una sorpresa. Tengo una carta para usted de Juan Ramón Jiménez. ¿Qué año era esto?
Pues esto puede ser en los años 52, puede ser por ahí. Comienzo de los 50. Sí, puede ser por ahí. Entonces en la carta venía no solo pequeñas líneas dirigidas a mí, muy elogiosas y merecidas por supuesto, le gustaba mucho la revista que yo hacía y me mandó un poema para Poesía Española. Imagínate la gran sorpresa porque no había publicado todavía aquí. Yo leí naturalmente, era justamente de Ríos que se van, ese libro del que hablamos ahora, una cosa totalmente inédita, y él lo ofrecía a la revista. Entonces yo le publiqué aquello y poco después pues él me contestó diciendo siempre no me ponga usted en primer lugar en la revista, ponga usted otro poeta, las simpaticísimas y generosísimas porque él realmente era así. Quien haya alguna vez dicho que Juan Ramón era un hombre malhumorado en ocasiones o duro, pues realmente para mí no lo podría comprender nunca porque todo lo contrario. Era siempre humilde, muy sencillo y además con una voluntad y una vocación de acercamiento a los jóvenes entonces, que realmente increíble. Entonces, desde aquel momento siguió escribiendo, agradeció la publicación y me mandó bastantes cosas para Poesía Española. Entre ellas ese gran poema suyo, Espacio. Es un poema que todo el mundo conoció hoy día en su obra completa. Se lo dedicó a Gerardo Diego, que se llevó una gran sorpresa también, porque Gerardo hacía tiempo que no se comunicaba con él y le hizo una dedicatoria preciosa, una dedicatoria de 4 o 5 líneas solo, que yo he regalado a Gerardo. De modo que le he regalado el poema, hice una fotocopia y nos hemos repartido. Yo tengo fotocopia de una parte y la otra cosa original para mí. Un poema muy bonito que está ahora en su obra, todo el mundo conoce. José Hierro, ¿qué situación tiene ahora Juan Ramón Jiménez? Se ha hablado mucho de la Torre de Marfil de Juan Ramón, se ha venido repitiendo eso a lo largo de los años. Han venido otros tipos, otros modos de poesía en España. Se ha hablado de alguna manera, de un modo peyorativo, de las Torres de Marfil. Ahora, esa Torre de Marfil, de alguna manera, que fue Juan Ramón Jiménez, ¿qué situación, repito, crees que puede tener en la poesía española? Juan Ramón Jiménez, reconocido o no reconocido de inmediato, es, no lo olvidemos nunca, el creador del lenguaje poético de este siglo. Sin Juan Ramón Jiménez no existiría, y esto parece muy grave aseverarlo así, no existiría la generación del 27, ni la generación de posguerra, ni ninguna. Naturalmente hubiera habido poesía, pero otra poesía. Es él quien condiciona y quien determina lo que va a pasar después. Juan Ramón Jiménez entonces ha sido el maestro, así por antonomasia, el maestro así con mayúscula. Es muy posible que en algún momento, somos un país, ya nos conocemos desgraciadamente, muy dado a pensar que o esto o lo otro, es decir, o Joselito o Belmonte, que Machado sube ahora, Juan Ramón tiene que bajar. Me parece que son perfectamente compatibles dos grandes poetas. Pero evidentemente en los tiempos de la posguerra, los tiempos de mi generación, el papel Juan Ramón Jiménez ha bajado. Las gentes seguían hablando en Juan Ramón, poéticamente en Juan Ramón, sin darse cuenta de ello. Juan Ramón Jiménez entonces era el río subterráneo, el gran maestro entonces, que no se le reconocía de una manera tácita. Ha vuelto otra vez a subir su papel, digamos con un lenguaje de las finanzas. Es decir, no se puede olvidar varias cosas. Primero, ese condicionamiento de la poesía posterior. Segundo, sencillamente con la creación de un gran poema al que ha aludido Pepe García Nieto. Como ese espacio ya es suficiente para salvar a un poeta y para salvar a un siglo de poesía. Por otra parte, no olvidemos que esa Torre de Marfil es un poco hablar por hablar. Juan Ramón Jiménez, si tenemos que atenernos a temas que pudieran considerarse sociales o colectivos, pues encontramos la carbonerita quemada y encontramos el niño vestido de manera ridícula y encontramos tantas cosas en Platero y yo que son realmente, si se quiere tomar de esta manera, son de un gran alcance y de un gran contenido social, de un dramatismo social. Por lo tanto, era injusto considerarlo un poeta de Torre de Marfil y segundo, aunque hubiese sido un poeta de Torre de Marfil, era el poeta que había hecho toda la poesía de un siglo. Has hablado de Platero y efectivamente, de esas parcelas de ver al próximo muy cerca. Ahí está la gran prosa de Juan Ramón. ¿La prosa de Juan Ramón Jiménez está, crees tú, a la altura de su poesía? Sí, yo lo creo, evidentemente. No solamente la de Platero y la de Españoles de Tres Mundos y la de tantos y tantos libros y fragmentos y comentarios y conferencias y críticas. Claro que sí. Claro Corriente que sí. Infinita y conferencias preciosas. Caramba. Literatura y poesía, una de ellas. Estoy completamente convencido. Además, él creo que en algún momento decía que no podía distinguir la prosa del verso. Puede distinguirse cuando la prosa tiene un alcance puramente conceptual, la prosa estricta, fría y seca de la poesía en prosa o en verso. Y él entonces sabía perfectamente que una serie de libros suyos, escritos en líneas continuadas, que eran sí prosa, de acuerdo con lo que nuestros ojos dicen, pero eran poesía en cuanto al alcance de lo que decían. Exacto. Paco Hernández Pinzón. Vamos ahora a una parcela entrañable, familiar de Juan Ramón Jiménez.
¿Cuáles son tus primeros recuerdos de tu tío Juan Ramón Jiménez? Contacto personal con él quizás empiece en los 8, 10 años, 12 años, fueron los primeros contactos que tuve con él. En el ambiente familiar había una verdadera devoción por Juan Ramón, admiración. Mi abuela era su hijo predilecto, ¿verdad? Mi madre y sus hermanos, ¿verdad?, también sentían una verdadera, así que había un ambiente familiar muy propicio. No obstante, Juan Ramón quizás de entrada, con su barba negra y su mirada profunda, impresionaba a un niño. Pero nosotros, un primo mío que murió en la guerra y yo, ¿verdad?, este primo mío era ahijado suyo y predilecto, ¿verdad?, pues enseguida nos captaba, ¿verdad?, con ponerse al alcance nuestro, pues tenía especial don para hablar con un niño, para escucharlo. No sé, su conversación no era la de un hombre mayor, sino era una conversación de uno más, y se hablaba con él como con un compañero. Los días que no teníamos clase, entonces eran los jueves y domingos, festivos. En Moguer, eso. En Moguer, él iba a visitar a su madre, generalmente cuando vivía su madre. Después, posteriormente, una vez que vinieron su familia, una sobrina de Zenobia, Inés Camprubí, pasaron allí una temporada también. Nos llevaban a La Rábida, nos llevaban a Huelva, a Sevilla, en fin, el Dolmen de Soto. En La Rábida recuerdo haber visto pintar a Vázquez Díaz los frescos de La Rábida, porque a él le gustaba mucho hablar con Daniel y con Eva, que era una gran escultora, ¿verdad? Y en mi familia se conservaban algunas caras de Eva. Y de esos momentos alegres, primigenios de la infancia tuya, las últimas horas, los últimos años de Juan Ramón Jiménez, ¿cuándo le volviste a ver ya por última vez? Siempre existió una correspondencia familiar con Juan Ramón desde que fue a América. Bueno, siempre cuando vivía en Madrid, cuando fue a América. Pero cuando murió mi madre, yo seguí cultivando esa correspondencia con Zenobia, que era la que escribía. Juan Ramón no escribía casi nunca, la corresponsal era siempre Zenobia. Entonces ella, a partir de final del 54, los dos estaban muy enfermos, gravemente enfermos. Juan Ramón con su depresión nerviosa, ¿verdad? Ella con una enfermedad gravísima, y ya, después de acudir a un especialista famoso en Boston, creo que era el doctor May, ya le dijo claramente que le quedaban meses de vida. Entonces ella me escribió preguntándome si estaba dispuesto a ir a recoger a Juan Ramón, a hacerme cargo de él, traerlo a vivir cerca de nosotros, porque comprendía que un hombre como Juan Ramón, con su sensibilidad, con su enfermedad, no podía estar en otra parte, y que sería un desastre, ¿verdad? Yo le dije que sí, y en septiembre del año 56 me avisó que estaba muriéndose, y volé enseguida a Puerto Rico. Efectivamente, la agonía de Zenobia fue un poco más larga. Yo vivía con Juan Ramón en una casa que tenían en Atorrey, y continuamente, claro, estábamos diariamente con Zenobia, y esta murió pues el 28 de octubre, y la enterramos en un cementerio, Portaceli, de Bayamón. 3 días antes de esto, a Juan Ramón le habían concedido el premio Nobel. Claro, él le cogió en unas circunstancias tan dramáticas y tan tristes que no representó para él lo que podía haber representado, ¿verdad? Para Zenobia sí, Zenobia llegó a conocerlo, aunque el día aquel que la comunicación, que fue el 25, ella no estaba para darse cuenta de nada, pero a nosotros nos anticiparon la noticia el día 21. Un periodista sueco que acudió allí, un principal rotativo, ese anticipó la noticia, y por eso lo sabíamos, y Zenobia conoció la noticia antes de morir. Antes de morirse. Has citado ahora la casita aquella de Atorrey, donde yo tuve la suerte de estar con ellos varias veces. Me acuerdo que una vez almorcé con Zenobia solo, porque Juan Ramón acababa de pasar una de las crisis más terribles de aquella última o penúltima crisis de su vida. Y me acuerdo en contra de lo que decía la gente, que ya no pensaba, que no se ocupaba de nada poético, que andaba su cabeza en otra parte, pero hasta qué punto estaba con una conciencia vigilante sobre lo que ocurría literariamente en su tierra. Me preguntó por muchos poetas, por vosotros concretamente, en aquella ocasión, con una gran ilusión y con un enorme interés. Querido Pepe, la poesía de Juan Ramón Jiménez, que habla ahora de una de las parcelas, Pepe Hierro, ¿qué crees tú que puede significar no solamente en el ámbito español, en el ámbito mundial, hoy, en 1973? Aquello que me decía Rafael Alberti últimamente, creo honradamente que Juan Ramón es de los poetas de más porvenir. Bueno, a mí me parece que hay un punto en que los poetas se sitúan de verdad en la eternidad. Ese momento puede ser al empezar a escribir después de mucho tiempo, después de siglos. Creo que Juan Ramón lo está. Pero en Juan Ramón se da un caso que a mí me parece que inmediatamente identifica a un poeta como tal poeta. Se pueden hacer versos y se puede escribir
en esa dicotomía que se ha hecho ya últimamente, desde hace algunos años, entre literatura y poesía, se puede escribir desde la literatura. Casi todos los poetas arrancan o arrancamos de la literatura. Empezamos a escribir, y el acto de escribir acaso convoca, en el mejor de los casos, a la poesía. Juan Ramón escribe siempre desde la poesía. El milagro de Juan Ramón, él tiene no en vano un libro suyo llamado Canción, está escribiendo siempre desde la canción. La poesía yo creo que en principio tiene que ser eso, tiene que ser esencia y canción. Él siempre, donde pone la pluma, en cuanto salen 5 palabras de Juan Ramón, en cuanto salen 2 versos de arte menor, el que tanto ha empleado, el arte menor que llamarían los clásicos, en cuanto él pone la pluma sobre el papel, aquello está haciendo poesía, está escribiendo desde la poesía. Entonces, en ese punto y desde ese ángulo, me parece que Juan Ramón Jiménez es un ejemplo mágico y de un futuro y de un porvenir que no hay quien pare. He oído algún poeta mayor ya, hemos hablado de él y viene otra vez a nuestros labios, que es Gerardo Diego, que él muchas veces, cada escritor tiene siempre su pequeño truco. A veces se encuentra frío ante el acto creador, no sabe cómo empezar, no sabe cómo arrancar, parece que el ambiente en torno le ha puesto un poco fuera de la poesía. Él dice que muchas veces, para ponerse a tono, para hacer dedos del alma, que llamaría a alguien, se pone a leer a Juan Ramón Jiménez. Naturalmente muy lejos de cualquier imitación, de seguir un camino, de tomar el ejemplo de un poema determinado, de coger una música que sea juanramoniana. No, es porque esa esencia, esa poesía, ese campo de espiritualidad de donde arranca Juan Ramón, en eso me parece que es único. Ahí sí que caberían todas las comparaciones y quizás se quedara solo entre muchos. Sí, muy cerca de una emanación, que diría el propio Juan Ramón Jiménez. Puede ¿verdad? serlo, efectivamente. Y me permiten ustedes, hoy para terminar, que en homenaje a Juan Ramón Jiménez recuerde un soneto magistral que se llama Octubre. Estaba echado yo en la tierra, enfrente del infinito campo de Castilla, que el otoño envolvía en la amarilla dulzura de su claro sol poniente. Lento, el arado paralelamente abría el haz oscura y la sencilla mano abierta dejaba la semilla en su entraña partida honradamente. Pensé arrancarme el corazón y echarlo pleno de su sentir alto y profundo al ancho surco del terruño tierno, a ver si con romperlo y con sembrarlo la primavera le mostraba al mundo el árbol puro del amor eterno. El árbol puro del amor eterno nos mostró siempre y para siempre ese poeta egregio que se llamó Juan Ramón Jiménez. Buenas noches.